Gracias, Señor, porque tú eres el grande, porque tú eres el poderoso Rey, tú eres nuestro gigante. Vamos, dígalo. Así es. A tus pies tengo que soy. Vamos, dígalo, iglesia. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. Así es. No hay lugar No hay otro lugar, Señor. No hay otro lugar. Vamos a estar más confiados. Que es a tus pies, estar a Señor. tus pies. No hay más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y sin declarar A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, Más grande, más poderoso, estar a los pies del Maestro, estar a los pies de Cristo. Ahí nadie nos señala, ahí nos perdona con el gloria. Oh, sí, Señor. Por siempre, Señor. Como darte la gloria. más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh, sí. Siempre queremos estar a tus pies, tus pies, oh Dios, por siempre, Señor, adorando y glorificando tu nombre, recibiendo de ti, Señor, ese perdón de tu pueblo, ese abrazo, Señor, ese amor, Dios. Gracias, Señor. Así es.
su iglesia. Aleluya. Dígale que eres mi amado, Gloria a Señor. Dios. Eres mi amado, Dios. Aleluya. Eres nuestro amado. Eres nuestro refugio, nuestro consuelo. Eres nuestra paz. Gracias, Dios. Esa paz que el mundo no conoce. Esa paz que tú das, Señor, en medio de esta pandemia, en medio de esto que está pasando el mundo, Señor. Esa paz que tú das a tus hijos. Gracias, papá, gracias. Gracias, Señor. Más grande que está a tus pies, que está a tus pies, no hay lugar más santo, más grande que está a tus pies, que está a tus pies, no hay lugar más santo, más grande que está a tus pies, está a tus pies, no hay lugar más santo, más grande que está a tus pies, está a tus pies, decimos más grande, queremos estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Amén, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, sí, Señor. Aleluya, gloria al Dios. Gracias, Señor, porque Padre. nos Tú eres permite, grande y Señor, misericordioso. nos permite Te damos estar gracias a tus por pies todo, y por tenernos recibir, aquí, Señor, todavía recibir vivos de ti, en Padre, la este mundo, gloria, Señor, esa pecaminoso, paz, ese Señor. consuelo, Ayúdanos y Dios, guárdanos ese de todo perdón, peligro, Señor. de toda Gracias, bendito enfermedad, de todo Dios, peligro, porque en ti Señor. podemos estar Nos cubrimos confiados, con tu Señor, sangre cada vez que preciosa, entramos, Señor, Señor, a tus ninguna plaga atrios. tocará nuestra Gracias, morada, mi Dios Señor. amado, Oh, porque gloria, podemos ni tener la pestilencia certeza que de estar venga, seguros ni de lo que noche tú ni de haces día, en nuestras Señor, en el vidas, nombre de Dios. Jesús. Cada vez que Gracias, nos Dios. postramos, Oh, Señor, a Espíritu tus Santo, pies, en el nombre de sabemos, Jesús. Señor, y nos Amén. levantamos, Gloria a Señor, Dios. con En esa el fuerza, nombre de Jesús. con ese poder, Con Señor, y el con poder ese de gozo, Cristo Dios de la Jesús. gloria. Así Gracias, como tú bendito te Dios, levantaste, en el Señor, nombre bendito entre el de mundo, Jesús. Señor, y Tuya es la mostraste, gloria, Señor. papá. Levanta, Tuyo, Señor, Señor, en el es el nombre de poder, mi Dios. Danos la Oh, fuerza. Ay, perdón. santo, santo, Gracias, santo. bendito Aleluya. Dios. Vamos, démosle ese aplauso Gloria al al que Rey vive de gloria, y reina el que por los vive. siglos, Señor. Santo, Oh, aleluya. Señor, gracias porque te has llevado Oh, cada una de santo. nuestras cargas, cada una de nuestras tristezas, Santo, Señor. En santo, este momento santo. nos has dado tu paz, Amén. tu Gloria a gozo, Dios. Señor, Gracias. tu fidelidad, Señor, tu confianza en nuestros corazones. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Amén. bendito Dios. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ya se terminó la música. Respira. ¿Cuántos están felices? Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No hay tristeza para nosotros. El mundo se entristece. Pero para nosotros, todos los acontecimientos que suceden, todo, sean buenos Amén. o no parecen tan buenos, todo es dirigido y celosamente vigilado por Dios, nuestro Padre. Gloria a Y Dios. Él tiene control total de toda situación. Amén. Gloria. Él sabe todas las cosas. Por eso necesitamos adorarle a Él. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el único que merece toda gloria, toda honra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya.
Quiero saludar a todos aquellos que nos ven, que el Señor les bendiga rica y abundantemente y que Amén, gloria a Dios. el Señor tome control de toda situación, todo aquello que ha venido quizá a traer un poco de duda, tratar de golpear su fe, a reducirla. El Señor los dote de toda capacidad espiritual para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes, dice la palabra. Entonces, vamos a acudir a Él siempre, orando y clamando, creyendo de que nuestro Dios siempre está cuidándonos y guardándonos. En el hueco de su mano, dice el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, Amén. gloria al Señor. a Dios, amén. Quiero que acompañen a la palabra. Vamos a estar en Mateo 4:12. Gloria a Dios. En Mateo 4. Gloria al Señor. Mateo 4:12. Amén. 4:12. Mateo 4, el versículo 12. Y me dicen amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Padre, nos guarda y a Él es el que rendimos gloria. Tratamos de honrarlo mediante la palabra, tratar de poner oídos atentos, un corazón abierto y una mente dispuesta a recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. En Mateo 4, del versículo 12 al 25. Y leemos lo siguiente. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Importante esto. La región era de Zabulón y Neftalí. Dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, es decir, estaba escrito eso, que Jesús tenía que principiar su ministerio en la tierra de Zabulón y de Neftalí. Estaba escrito, ¿dónde? En el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Galilea de quién? Vamos, repítalo. ¿Galilea de quién? De los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué es lo que decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante, diga usted al instante ellos dejaron las redes y le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante, diga usted, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio ¿de qué? El evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades,
y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y del otro lado del Jordán. Gloria al Señor. Oremos. Bendito Dios y Padre de la gloria, acudimos a ti, Señor, para que tú, Dios, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibir el alimento propio que has destinado para que este día nos alimente, Señor. Tú sabes y conoces nuestra necesidad, Señor. Esperamos que esta palabra, Señor, que esta porción, que la Biblia simboliza que la palabra es comida y bebida, nos alimente, nos dé fortaleza, nos dé valentía, Señor, para que podamos sacar todo miedo, toda duda y todo aquello que quiera el enemigo venir y tratar de depositar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén y amén. Voy a predicar bajo el tema, usted puede apuntarlo ahí. El tema se llama Discípulos del 2020. ¿Cómo se llama? Discípulos del 2020. Gloria al Señor. Lo primero que vamos a ver, que leímos aquí en este texto, es cómo estaba escrito en el Antiguo Testamento, en profecías, cada paso. El momento en el cual Jesús, en su vida terrenal, iba a experimentar, todo estaba ya escrito. Una de las cosas que vemos aquí, vamos a hablar esto, voy a dejarlo para último, pero algo muy importante que aparece aquí es dónde fue que se inició el ministerio de Jesús. Es decir, Galilea. Galilea, esa Galilea era Galilea de los gentiles. Era una tierra en donde habían tinieblas. Era una tierra de tinieblas. Era una tierra de valle de sombra de muerte. Es decir, Dios le llama así a una tierra en donde hay mucha ceguera espiritual, hay mucho pecado, hay mucha contaminación. Eso para los ojos de Dios, en donde hay esos elementos, es una tierra en la cual es una tierra asentada en tinieblas. Nótese aquí el término que usa la palabra, es una tierra asentada, quiere decir que está construida, que está con la base de esa ciudad es tinieblas. Es decir, que todo lo que hay ahí es pecado. Todo lo que hay ahí es verdad, todo es conforme al corazón del hombre y no de Dios. Todo es conforme al propósito terrenal. Gloria al Señor. Ahí fue donde Jesús principia su ministerio. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver. Discípulos del 2020. Gloria al Señor. Dice el título. Algo muy importante que podemos ver aquí es, primeramente, como lo hemos hablado, ¿dónde fue que se inició el Evangelio de Jesús? Es decir, Jesús no fue al palacio de Herodes a iniciar su ministerio. No fue al palacio de Herodes a llamar servidores. No fue a llamar a las sinagogas en donde estaban los eruditos en la ley, los fariseos, los saduceos y todos aquellos. No fue ahí. Es decir, ahí fue Jesús. ¿A dónde? A Galilea de los gentiles, a donde una tierra de contaminación, una tierra de tinieblas, una tierra asentada en valle de sombra de muerte. Es decir, no sé, ¿de dónde lo sacó el Señor a usted? Posiblemente nosotros éramos también, vivíamos en una tierra de esa magnitud, Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles era una tierra asentada en tinieblas. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Galilea era
una mezcla de cananeos y de judíos. Entonces se hizo una mezcla de gentiles ahí, es decir, había una gran contaminación. Cananeos, un pueblo apartado de Dios, mezclado con israelitas, entonces se hizo una mezcla de gentiles. Esos eran los que habitaban en Galilea. ¿Recuerda lo que le dijeron a los fariseos, a Nicodemo? De Galilea puede salir un profeta, de ahí nunca se ha levantado nada bueno, nunca de ahí se ha levantado nada bueno. Y era verdad. Es decir, de ahí nada se levantó bueno. Pero se levantó algo mejor que nada. Fue Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cuántos alaban al Rey? Dele palmas al Rey de Gloria. Y ese vale por todos. Ese es más que todos. Es el único grande y poderoso. ¿Cuántos alaban al Rey? Galilea de los gentiles, nótese ahí. El pueblo asentado en tinieblas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. El pueblo que andaba en valle de sombra de muerte, el pueblo sentado en tinieblas, vio gran luz. ¿Saben una cosa? Cuando hay un pueblo en tinieblas, cuando una familia está en tinieblas, cuando hay un hogar en tinieblas, cuando hay un hombre en tinieblas, corazones que están en tinieblas, adolescentes en tinieblas, una juventud en tinieblas, es un candidato para que le cedan el lugar a Jesucristo y que lo inviten a entrar en la barca. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén, gloria a Dios, aleluya. Algo importante aquí. De ahí, no solo ese pueblo asentado en tinieblas vio la luz de Dios, vio la luz del cielo, vio la luz de Jesucristo. Gloria al Señor. Amén. Sino que de ahí mismo Jesús llama a sus servidores a la base, al cimiento, a la estructura en donde iba a comenzar a levantar el edificio llamado iglesia. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén. Es decir, Jesús no fue a llamar allá donde estaban los capacitados, estaban los diestros, fue allá en donde estaban esos que vivían presos de las tinieblas, pescadores comunes, todo ese tipo de cosas. Galilea de los gentiles era un pueblo, era una ciudad en donde no había mucho estudio. La mayoría de personas se dedicaban a la pesca, los pescadores todos son inalfabetas, nadie sabía leer. La mayoría de los discípulos de Jesús eran personas del vulgo, como lo dice Hechos 4:13, en donde le decían a Pedro, pero ¿estos quiénes son? Pero no son galileos estos que hablan, pero no son estos gentes del vulgo. Es decir, gente tosca, gente que no sabe hablar. Los galileos se diferenciaban, los judíos los conocían. ¿Por qué? Por la manera de hablar, porque eran toscos, porque eran severos, porque eran personas no estudiados. La mayoría de ellos, los residentes ahí en esa ciudad, eran personas de ese tipo. Es decir, Galilea de los gentiles. Gloria al Señor. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Ahí fue donde encontró Jesús, es decir, fue ahí. Jesús viene del desierto, viene a ser tentado por el diablo, ahí vence a Satanás, vence toda tentación y principia su ministerio como yendo ahí, bueno, las bodas de Caná, y después viene a llamar a ese grupo que iba a formar parte de la base del edificio llamado iglesia, que se extendió desde hace 2000 años y hoy en día sigue levantándose bajo la promesa, bajo la palabra Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén, gloria a Dios. Y ese edificio todavía sigue firme, todavía sigue estable, todavía sigue fuerte. ¿Por qué? Porque es fundado sobre la roca que es nuestra salvación, que es Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén. Dice la palabra, he hecho una comparación, he hecho un evalúo entre los discípulos de Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí son capacitados? ¿Cuántos de los que están aquí son estudiados? ¿Cuántos de los que están aquí saben mucho más? Saben secularmente, sabemos 10 veces más. Hablando en una forma secular del mundo, saben más que lo que sabían los discípulos del Señor, esos primeros discípulos que Jesús llamó para que fueran sus servidores.
¿Cuántos de los que estamos aquí, cuántos de los que están en las congregaciones hoy en día, cuántas personas, quizá el menos dotado ahí de cosas, es más que cualquiera de esas personas que Jesús llamó? Entonces, ¿qué es lo que hace tanta diferencia entre ese grupo y nosotros hoy en día? ¿Qué es lo que hace diferencia? ¿Cuántos de aquí tienen a Cristo? Amén. Amén, dígalo más fuerte. ¿Cuántos de aquí tienen a Cristo en su Amén. corazón? Amén. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Amén. Lo mismo que ellos. Digan, yo recibí lo mismo que ellos. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué la diferencia? Un evalúo, echando una balanza. Los primeros discípulos, pescadores, personas sucios que estaban olorosos a pescado, porque la mayoría de ellos eran pescadores. Personas sudorosos, ¿por qué? Porque estaban trabajando en ese trabajo, que todo trabajo es digno, pero estaban ahí. Es decir, Jesús nos llama, no va allá a las universidades de la ley, ahí donde a llamar personas limpios, como los fariseos que se lavaban mucho la parte externa. No lo llamó ahí, fue allá, a Galilea de los Gentiles, a donde habían gente gente que no sabía leer, en donde había gente común y corriente, gente campesino, gente, esos eran. Dice en 1 de Corintios 1:26, mirad, dice Pablo, mirad pues, dice, que no hay mucho poderoso entre ustedes, que no hay mucho adinerado, que no hay mucho rico, mira que no hay nadie famoso, mira que no hay mucho, dice la 1 de Corintios 1:26. Y eso caracteriza a la iglesia. Es decir, la mayoría de personas dentro de la iglesia cristiana son gente pobre, gente humilde. Amén. Y se cumple la palabra y será predicado este evangelio a los pobres. Hay muchos que tienen que hacerse pobres para venir, no es dejar las riquezas. Es la pobreza espiritual la que Dios busca. Es la pobreza de espíritu, la necesidad de saber que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Esa es la pobreza que busca Dios. El pobre por cuestión de lógica es pobre hasta en espíritu. ¿Por qué? Porque el pobre tiene que buscar refugio en algo sobrenatural. Tiene que buscar de alguna manera algo en que creer. Y por eso es que llegamos a Dios, porque buscamos refugio en Él. Amén. Llega por una necesidad que teníamos. Gloria al Señor. Hoy hay una necesidad en el mundo. Es una necesidad de tener más fe. Es una necesidad de poder honrar a Dios. Es una necesidad de creer más en la palabra. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén, gloria ¿Por a Dios. qué? Porque muchas personas hoy han sido golpeados anímicamente y no entienden las cosas que están sucediendo. Nunca Dios ha tenido más control del mundo como en este tiempo, por así decirlo. Amén. Nunca. Hoy estamos viendo la palabra cumpliéndose, gloria al Señor. Gloria a Dios. Hoy todo lo que habló Jesús se está cumpliendo en nuestros ojos. Fue Jesús y vio ahí a pescadores, Andrés, Pedro, y los llamó. Nótese aquí la primera diferencia. Nótese algo, gloria al Señor. Amén. Los llamó. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron esas personas? Para merecerse el estar ni más ni menos con el Maestro de Maestros, con el Rey de Reyes, siendo enseñados, viéndolo, escuchando sus enseñanzas. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Lo primero que vemos aquí es la disposición. Nadie se puso a decirle, Señor, y espérate, como le dijo aquel, espérate hasta que vaya a enterrar a mi padre. Él no le dijo eso. Eran pescadores y aun cuando quizá le iba bien pescando, ellos dice la palabra que de inmediato dejaron todo y le siguieron. Ellos no empezaron con cuestionamientos. ¿Y cómo? ¿Y ahora qué? ¿Y mi familia? ¿Y mi esposa? ¿Y mis hijos? ¿Y cómo los voy a mantener? Oh, gloria al Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice la palabra. Mi socorro vino desde Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene nuestro socorro? De Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Amén. Ellos no comenzaron a comenzar a razonar. La razón es algo que se interpone, que se interpone a la fe.
Muchas personas están hoy en día mirando las noticias y leyendo la Biblia, mirando las noticias y viendo la Biblia, pero las noticias que ven se interponen a lo que leen, y entonces ven más noticias, leen menos Biblia, entonces llegan a creer más en lo que dicen las noticias que en lo que dice la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque la fe se interpone a la razón, y cuando usted cae en la razón, mira si es cierto, ayer se murieron 300, mira, hoy se murieron más, y eso viene para acá, y ya está en el pueblo, y ya está en el vecindario, y ya el vecino yo creo que tiene, y ya viene para acá, porque la razón se interpone. Usted entra en la razón y dice, lo primero que va a suceder es que usted crea que eso ya viene para donde usted. ¿Por qué? Porque la fe se interpone a la razón. El justo por la fe vivirá. Dice la palabra, el justo por la fe vivirá. El justo vive por fe. El justo es alimentado por fe. Usted es alimentado a través de la fe. Usted tiene trabajo a través de la fe. Usted, su familia va a venir a Cristo a través de la fe. Sus hijos dejarán las drogas a través de la fe. Usted va a ser sanado a través de la fe. Viene algo poderoso para usted, es a través de la fe. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Amén, gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué hicieron ellos? Es decir, dejaron todo y se fueron. Nótese ahí algo. El primero que llamó fue Pedro. ¿Qué hizo él? Gente del vulgo. Gente ahí que eran personas iletradas, eran personas ignorantes a cuanto a estudio. Y dejaron todo. La disposición, cuando usted quiera que Dios lo use, ¿cuántos quieren que Dios lo use? ¿Cuántos creen que viene cosecha de almas? Amén. De almas, ¿cuántos creen? Para Dios siempre los campos van a estar blancos para la cosecha. Dios siempre anda buscando obreros, siempre anda buscando segadores, siempre va a andar buscando gente que vaya a trabajar en el reino. Para Dios siempre lo ha sido así. Usted tiene que creer eso. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Bueno, hacer un autoevalúo. ¿Cuánto ha dejado usted? ¿Cuánto ha dejado usted por Jesús? ¿Somos nosotros igual que Pedro? ¿Somos nosotros igual? Es decir, me llamó el Señor y ¿qué hice yo? Ah, sí, Señor, está bien, pero ven y me apruebas la empresa. Ven y pon tu mano aquí porque yo quiero que pongas tu mano aquí y me bendigas todo este entorno. Pedro no dijo eso. Es decir, Pedro no vio a Jesús. Wow, esto, si usted ve, se va al otro evangelio, a Lucas. No vamos a ir ahí por cuestión de tiempo, pero este texto lo lleva a Lucas. Y resulta ser que Pedro se convierte a través de la pesca milagrosa, en donde se dio un milagro de multiplicación, que habían pescado toda la noche y no habían encontrado nada, nada había entrado a la red, y Jesús va con ellos, les dice, verdad, que entren otra vez, y todos conocen la historia, echan la red, ya no la podían sacar, se llenaron 2 barcas de peces. Entonces Pedro dice, apártate de mí que soy pecador, y Pedro se convierte, pero en base a ese milagro, Pedro es tocado por el Espíritu. Pedro es convencido de que ahí tiene al dador de la vida, que ahí tiene a aquella persona en Jesús, ¿verdad? Que Pedro ve al suplidor, Pedro ve a aquella persona que le va a suplir todo lo que necesite en la vida. Amén. Por eso es que Pedro, cuando le dice Jesús, sígueme, él deja todo, ya no me interesa esto, voy a seguirle. ¿Cuánto de Pedro tenemos nosotros? Pedro no le dijo a Jesús, Señor, tengo 2 barquitas, ven, pon tu mano sanadora sobre mí. ¿Para qué? Pon tu mano poderosa sobre mí, sobre mi empresa, para que si en lugar de dos barquitas, yo tenga una flotilla de barcas. Eso es lo que hacemos nosotros en este tiempo. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén, gloria a Dios. Pedro no le dijo, Señor, ven acá, porque quiero aumentar mis empleados, quiero aumentar mi empresa, quiero que en lugar 2 barcas tenga 4, y el año que viene tenga 10, y después llene Pedro deja Pastor, todo y él se va por él. Sí, Pedro deja todo. Él no cuestionó nada de lo que Jesús le dijo, porque él sabía
que ahí tenía todo lo Gloria a que Dios, santo es su nombre, así es. la fe y la confianza en Dios, y dijo Así que con él no iba a es. faltar nada. Gloria al Señor. Había visto su mano poderosa y lo que él había hecho. ¿Por qué hay tanta diferencia entre nosotros y los primeros discípulos? Así es. Si secularmente lo superamos en todo, excepto en lo espiritual. Amén. ¿O usted supera a Pedro? Porque le dijo al paralítico, míranos en los ojos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y el paralítico pegó un brinco y saltó y se puso de pie y entró alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores al templo. Amén, así es. ¿Usted lo ha hecho? Es decir, superamos a los primeros discípulos en todo lo que es secular, en todo. Tenemos todo multiplicado más que los primeros discípulos. Todo, ropa, casa, todo lo que tenemos, Porque Él superamos a ellos en todo, excepto la espiritualidad. ¿Por qué se da eso? Usted tiene el Espíritu Santo, usted lavado con la sangre del Cordero. ¿Cuál es la diferencia? Nótese. Ven en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Tenían que dejar el trabajo de pescadores. El trabajo tenía que pasar a un segundo plano. El trabajo, ellos, hoy en día la diferencia radica en ¿qué? En que nosotros traemos a Dios para que pose su mano sobre nosotros y que toque nuestro trabajo y que todos los bienes sean multiplicados. Porque queremos pedirle la aprobación de Dios para todo lo que tenemos. Pero nadie de nosotros se mete y le dice a Dios, Señor, como Isaías, envíame a mí, Señor, yo iré. Es decir, metemos a Dios en nuestros caminos y no nos metemos nosotros en los caminos de Dios. Hacemos al rey. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén, gloria a Dios. Las características de los discípulos eran las mismas. Las mismas. Necesitados, humildes, trabajadores comunes. Pero lo primero que vemos es la disposición que tenían. Es decir, para ellos Jesús era todo. Para ellos ahí estaba el dador de la vida, el suplidor de todo. Lo único que necesitaron fue fe para seguirlo. Eso fue lo único que necesitaron. La fe para seguirlo. Gloria al Señor. Y ellos vieron que Él era el suplidor de todo lo que les iba a dar. ¿Se da usted cuenta dónde radica discípulos del 2020? Si algo tenemos la iglesia de hoy en día es la autojactancia, es el orgullo tan grande que tenemos. Hoy los testimonios son aquella persona que Dios la bendijo y tenía una carcachita el año pasado y el carro que apenas le chillaba todo, que todo le sonaba cuando llegaba a la iglesia, y hoy ya mire el carro, mire que lo que tengo, la fuente, ni me pregunten de dónde vino. Ese es el testimonio que vemos hoy. Ya nadie le dice al paralítico, levántate y anda. Ahora sacan la billetera que está bien abombada de billetes, de tarjetas, y le dicen, tome, vaya y cómprese lo que sea, porque dinero es lo que más hay. Pero la unción se perdió, el poder se perdió. El amor al prójimo. Hoy tenemos al Espíritu Santo detrás de nosotros. El amor al prójimo. Ellos esperaron al Espíritu Santo en Pentecostés. Ellos fueron y le anhelaron. Estaban orando, estaban unánimes. Hoy nos pleiteamos. Hoy no oramos. Hoy ya le pedimos al Espíritu Santo que si quiere usarnos, que aquí estamos. Y trae las personas aquí. Y nos acostamos a las 12, 1 de la mañana viendo cosas quizá que no tienen que ver. Y así queremos ser usados por Dios. Una mula en la Biblia fue más usado que nosotros a veces. La que reprendió a Balaam. Increíble. Los discípulos del 2020 se caracterizan no por eso. Es decir, yo estaba pensando en eso. Venía caminando
Y como Dios me dio este pensamiento, es decir, ¿por qué, Señor, esto? Vamos a poner el microscopio a la primera iglesia, el microscopio a los primeros discípulos. ¿Por qué tanta diferencia en ellos? ¿Por qué estamos bajo la gracia? Los dos, entre Pedro y usted no hay diferencia. La diferencia radica en la disponibilidad que usted tenga para servir a Dios. En que usted es más grande delante de Dios las posesiones que usted tiene terrenales que el Dios que le dio esas posesiones. Hoy la iglesia está amando más la añadidura que el que añade las cosas. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Amén, gloria a Dios. Eso es así. No hay de qué jactarse. Hoy los se llenan de orgullo. Mira que llené el Estadio Nacional. Mira que llené. ¿Pero de qué las llenó? ¿Cuántos de las almas que tenemos hoy en las congregaciones son salvos? ¿Cuántos? ¿Nos hemos preguntado eso? ¿Cuántas personas? Increíble. No tenemos llenos Gloria a Dios. las cenas en las casas. Es decir, queremos traer a Dios y decirle, Señor, aquí está, esta casa, quiero una mansión. Por eso ahora ya hay personas que se salieron totalmente de lo que es el contexto primitivo de la iglesia. Y vienen orgullosos con un carro, un Lamborghini, con el carro último modelo de 80 millones. Esto da vergüenza. Gloria al Señor. Yo no sé qué hubiera dicho Pablo de tales cosas. Pablo no tenía casa propia, no tenía morada fija. Era llamado la escoria del mundo. Ni el Señor tenía de recostar su cabeza. Y hoy en día, esas son las cosas que tenemos nosotros. Y esos son los testimonios. Y los cristianos que llegan se fijan a ver, no en la hermanita que hasta hace 10 años era la más ungida porque oraba más, porque pagaba el precio, porque estaba de rodillas ahí en la iglesia 1 hora antes del culto y estaba ahí. Pero ya en eso nadie se fija para imitar a ella. Ahora se fijan, llegan al parqueo a ver cuál es el mejor carro para mirar cuál es el más ungido, qué es lo que yo quiero, a cuál es el que quiero imitar yo. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Amén. ¿Dónde están los Pedros hoy en día? ¿Dónde están los Santiagos? ¿Dónde están los Jacob? ¿Dónde están los Pablos? Ven a mí, los haré pescadores de hombres. Cuando yo entiendo que debo dejar todo aquello, es decir, que pierda valor lo secular, la empresa, el trabajo, que pierda valor con tal de tener lo mejor que me puede dar Cristo. Entonces es cuando yo voy a ser un pescador de almas, que eso es a lo que Dios nos mandó a llamar. Eso es lo que Cristo nos llamó a hacer. ¿Cuántos quieren eso? Amén. ¿Por qué no pescamos almas? Pues no podemos, porque no tenemos la disponibilidad, porque estamos valorando más lo que tenemos que lo que Dios nos quiere dar. Y yo no sé. Hay hermanos con carritos que les suena todo, hermanos. Sí, debo 4 placas, y debo esto aquí, y debo esto allá, y todavía están pidiendo a Dios que le bendiga el carrito. Hermanos, dejemos eso. Vamos al dador de la vida diciéndole, Señor, desde hoy quiero meterme en tus caminos, en tus propósitos, en tu voluntad. Me has llamado para otra cosa. No es para tener grandes posesiones. Es para pescar hombres, pescar almas. Mientras nosotros estamos en esas cosas, pidiendo riquezas terrenales, el mundo se va al infierno. El mundo se va al infierno. Todos los días se van personas al infierno. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? ¿Cuántos quieren ser pecadores de hombres? Pues metámonos en los propósitos de Dios. Entremos a decirle al Señor, es más grande tú, Señor, que lo que me has dado. ¿Qué tiene valor hoy en día? ¿Qué es lo que tiene valor para nosotros? Nada tiene valor. El millonario está metido con el pobre en las mansiones. Está metido allá lleno de miedo. Y le agarran, el virus mata a los millonarios y mata a los pobres también.
Entonces, ¿de qué les vale las tapias grandes? ¿De qué les vale los millones? ¿De qué les vale todo eso? De nada vale. Ahí los alcanza el virus, ahí los alcanza la peste, ahí los alcanza todo. Gloria al Señor, excepción de aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, enjuagados con la unción, el aceite del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dígale al Señor, gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús, Gracias, Señor, por mi salvación. por mi salvación. No hay nada. Es decir, nunca ha habido una base personas tan dispuestas a servir a Jesús. Les llega un discípulo a decirle a Natanael, estaba leyendo ahí la Torá debajo de una higuera, y llega un discípulo y le dice, ven, porque hemos hallado al Mesías, hemos hallado al que habla las Escrituras, hemos hallado al que habla los Salmos, hemos hallado, es decir, lo buscaban. Por eso los discípulos iban a Jesús, porque habían hallado a lo mejor, habían hallado a aquel Rey de Reyes, Señor de Señores. Hoy nosotros lo hallamos, sí, Señor, ahí está, y un día de estos voy a adorarte, un día de estos voy a la iglesia, y un día de estos voy, si tengo tiempo, porque ya tengo un trabajo el domingo, porque ya tengo un trabajo el jueves, y ya no tengo tiempo ni para orar. Ellos encontraron al dador de la vida, ellos encontraron al Rey de Gloria manifestado en carne, el Verbo encarnado. Ellos lo encontraron ahí visible, caminaba con ellos, gloria al Señor. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros para pescar hombres, para pescar almas, tu familia necesita de que tú te des cuenta que tienes que tener identidad, que tienes que tener disposición para alabar al Rey. Tienes que tener la disposición para servirle. Gloria a Dios, santo es su nombre. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Cristo. Y a su nombre. Gloria. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Fue un pueblo entero. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Es decir, cuando hay personas que se disponen a creer, cuando hay personas que le dicen a Jesús, está bien, Señor, yo iré en pos de ti, dame eso, yo quiero pescar hombres, yo quiero pescar a mi familia, yo quiero pescar a mis hijos, yo quiero pescar a este pueblo. Entonces es cuando viene la luz de Cristo Jesús apoderándose no solo de una persona, sino que también expandiéndose a los 4 puntos cardinales de ese pueblo, de esa ciudad. Y cuando eso sucede, por más tinieblas que hayan, se van a disipar por la luz de Jesucristo que brilla en el corazón de aquel creyente. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Denle un aplauso al Señor Dios de la gloria, a Jesucristo. Eso es lo que somos. Es decir, una ciudad vio la luz, una ciudad asentada, una ciudad edificada sobre tinieblas, vio gran luz. Galilea de los gentiles. De ahí fue donde se levantó el remanente, de ahí donde se levantó la base que hoy sostiene a la iglesia. Durante 2000 años la tiene sostenida y la va a sostener, siendo Cristo la principal piedra. La base fue los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ahí ese fue el cimiento de la iglesia, y ahí comenzó a edificarse este edificio. Pero ¿cuánto tenemos nosotros de diferentes a la primera iglesia? ¿Cuánto tenemos de diferente? Gloria al Señor. ¿Usted cree que Pedro, usted cree que Santiago vivieran hoy en día? ¿Van a andar con un pañuelo en la boca? ¿Usted cree que van a decir, le piden oración, mira que tengo el coronavirus, mira que tengo esto? Y ellos van a decir, sí, pero es que aquí yo creo que yo también, y estamos temerosos porque aquí va a llegar. ¿Ustedes creen que ellos hubieran actuado así? No, porque tienen fe en Dios y saben que Dios los va a liberar de la enfermedad. Que la sangre de Cristo los cubre. Ellos tienen fe. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Cristo. Dice el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús. Quiero que me escuchen aquí, gloria al Señor. Versículo 17.
Nótese, lo primero que vemos es la indisponibilidad que tenemos para obedecer a Dios hoy en día. Queremos traerlo, entonces lo primero es, queremos traerlo para que nos bendiga lo que ya tenemos. Es decir, la salvación, la unción, el ser usados es un segundo plano. Lo primero es mi trabajo, mi empresa, todo aquello que tengo ya. Y la limitación que tenemos hoy en día, no podemos pensar en que Dios tiene algo mejor para nosotros. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén. Verso 17, lo segundo que veo aquí. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué es lo que predicaba y decía? Repítalo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Segunda cosa que se predicaba. Esto fue lo que predicó Juan el Bautista. Estaba en la cárcel. Y Jesús honra el ministerio de Juan el Bautista porque es lo mismo. Jesús viene a predicar lo mismo. Es como darle un seguimiento a lo que Juan el Bautista predicaba. Y Jesús viene a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acercó. El reino de los cielos no se acerca si no hay arrepentimiento. Hoy que estamos predicando, ¿han escuchado ustedes un sermón en donde se les diga a la iglesia, tienen que arrepentirse? En donde se le diga al mundo, tienen que arrepentirse. En donde usted vaya a evangelizar a la cárcel, hermano, tiene que arrepentirse. Mira, varón, tiene que arrepentirse. Cuando el reino de los cielos se acerca, es cuando hay arrepentimiento. Es cuando la persona se arrepiente. Es cuando la persona reconoce que está mal y que necesita un Salvador. Es cuando la persona dice, ¿para qué mi vida? Vivo lo mismo todos los días. El perdido, cuando hay alguien viviendo en pecado, viviendo en oscuridad, viviendo en muerte, viviendo en tinieblas. ¿Saben una cosa? Cuando hay alguien viviendo en esa condición, el perdido sabe que mañana va a ser sol. Lo que no puede saber es que no le va a resplandecer el sol. Es que no va a ver el mundo espiritual con que salga el sol. Porque está ciego a la vida espiritual. Porque está ciego a la vida de Dios. Y aunque salga el sol, va a vivir un día igual a todos. En pecado, en tinieblas. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén. La vida para el perdido siempre será igual. Dice la palabra robando y siendo robados. El ladrón hoy en día no sabe que tiene que arrepentirse. Hoy el sicario no sabe que tiene que arrepentirse. El adúltero no sabe que tiene que arrepentirse. Y las iglesias están llenas de todos, de todo tipo de personas. Fornicarios, adúlteros, maldicientes, mentirosos. Y la palabra dice que esos se van a ir al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y no se les predica arrepentimiento. ¿Entiende usted que se ha variado no solo la disponibilidad que tenían los primeros discípulos para atender la voz de Dios, a servirle, sino que también hemos dejado de predicar el evangelio de arrepentimiento? ¿Usted cree que alguien que se arrepienta de sus pecados, que aborrezca su vida pasada, que aborrezca su pecado pasado, usted cree que de la noche a la mañana se va a indisponer en una iglesia y va a decir, no vuelvo, me voy a enfriar? ¿O qué? Es una persona que vive agradecida con Dios. Es una persona que alaba a Dios. Es una persona que sigue a Dios. Es una persona que llueve o trueno, sigue, estoy ahí porque Dios demanda, Dios quiere que yo le adore, porque Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y yo soy uno de esos. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén. Entonces eso es decir, hasta el evangelio se ha dejado de predicar, así como se predicaba. Arrepentíos, deben arrepentirse, porque el reino de los cielos se acerca. Hoy personas rezan al Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, pero ni saben qué es eso. No saben ni qué es eso, porque si entendieran lo que es eso, el reino de Dios, se arrepintieran.
Pero ahí están todos los días, en sus pecados, en sus mentiras, en sus hechicerías. Gloria a Dios, santo es su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante, dice, al instante, la barca y a su padre le siguieron. Versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. ¿Qué fuera lo que predicaba? El evangelio del reino. Eso es otra cosa que hemos dejado de predicar. El evangelio del reino. ¿De cuál reino? Del reino de los cielos. Hoy es un evangelio que predicamos, que es un evangelio terrenal, es un evangelio secular, es un evangelio aquí en la tierra. Dice la palabra: y los justos heredarán la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra nueva y los cielos nuevos que Dios va a hacer. La iglesia no tiene promesa terrenal, la iglesia tiene promesa celestial. La iglesia fue bendecida en lugares celestiales, en donde está Cristo Jesús. Es en el cielo donde está mi casa, es en el cielo donde está tu casa, tu mansión. No en la tierra. En la tierra, lo que, si usted llega a tener muchos bienes, lo que va a traer son ladrones. Porque los ladrones son atraídos por las riquezas. Por eso Jesús dijo: no se hagan tesoro en la tierra, sino en el cielo, donde no hay ladrón que roba, tampoco herrumbre que corrompe. Nosotros el tesoro lo tenemos en el cielo. ¿Cuántos lo tienen ahí? Mi tesoro de Jesucristo. Él trae la llave de mi casa, Él trae la llave de mi mansión, Él trae mi vestidura blanca, Él trae todo lo que yo necesito. Trae la paz, trae el gozo, trae la felicidad perpetua para mi vida. Gloria al Señor. ¿Cuántos desean eso? Amén. Eso es. Toda persona que pone su mirada en lo secular, que pone su mirada en la tierra. Pero ¿cómo quieren esto si la tierra ha sido contaminada? Si donde quiera que usted ve ríos malolientes, ve basureros, ve todo tipo de males, asaltos, sicariato por todo lado. Y eso es producto del pecado. A todo lado que vemos, ¿cómo pretenden quedarse aquí? ¿Cómo le están pidiendo riquezas a Dios para quedarse aquí? Esto es un basurero. ¿Por qué Cristo viene a hacer una tierra nueva? Si le gustara esta, así como está, la dejara. Pero el pecado corrompió todo. Todo va a ser nuevo. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca, con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejándolo al instante, dejaron la barca y a su padre le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando a toda enfermedad. Cuando, ojo aquí, ¿cuántos quieren los dones de sanidad? ¿Cuántos quieren ver milagros? Eso es. Si usted no lo quiere, pues está bien muerto. Es decir, ¿cuántos quisiéramos presentar a Dios a través de todas esas cosas? Porque los milagros es simplemente eso. El milagro es simplemente para presentar el evangelio. Pero debe ser los milagros, el anticipo del evangelio que va a venir. Hoy predicamos el hacer milagros, hoy predicamos eso, pero la gente se va con el milagro y sin el evangelio. Gloria al Señor. Entonces, mire lo que dice el versículo 24: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis y de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Es decir, cuando se predica
el evangelio del reino de los cielos, cuando se predica el evangelio eterno, es cuando se predica el evangelio de arrepentimiento, de que la persona tiene que arrepentirse. Es cuando comienzan a suceder milagros. Es cuando la persona es dotada de los dones espirituales para poder llevar a cabo eso. Amén. No antes. Cuando usted predica un evangelio del infierno de prosperidad, cuando usted predica un evangelio salido de allá del limbo, usted, ¿qué puede ver? ¿Yo qué puedo ver cuando predico esas cosas? El evangelio que se predica es el evangelio de arrepentimiento, es el evangelio del reino de los cielos, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿De qué le vale al perdido ser sanado de un cáncer? En algún momento se va a morir y se va al infierno, porque el milagro de sanidad no fue el milagro más importante que sanó su corazón. ¿Cuántos adoran al Rey de Reyes? Amén. Primero hay que predicar el evangelio de arrepentimiento. Hay que decirle a las personas, tienen que arrepentirse. Hay que pedirle a los religiosos, tienen que arrepentirse. Porque hasta el mismo Papa, delante de la Biblia, está separado de la gloria de Dios y tiene que arrepentirse. Amén. Los monaguillos, los curas, los sacerdotes, todos tenemos que arrepentirnos. Todos. Delante de Dios nadie es salvo. Todos necesitamos a un Salvador, ese es Jesucristo, el Rey de Reyes. Arrepiéntese y sígueme. Quiero pedirle a Rigel que me prepare una canción. Ok, yo le aviso, quiero orar. Perdón. Quiero en este momento hacerles ver. Y hago esto como un recordatorio de lo que fue la primera iglesia, de lo que fue la base, de lo que tuvieron esos hombres que nosotros estamos a una cima de igualarles. Por más jactancia, por más orgullo, por más que una persona trate de ponerse cualquier título habido y por haber, y por más que estén inventando títulos de apostolados, están inventando títulos de papas, están inventando títulos de lo que sea, se pueda dar. A ver si se igualan. Quiero leerles esto. Dice así: ¿cómo murieron los apóstoles? Escuche bien. Mateo sufrió el martirio en Etiopía. Murió por una herida de espada. Marcos fue arrastrado por las calles de Alejandría por caballos y luego jalado con ganchos hasta que murió. Lucas fue ahorcado en Grecia como consecuencia de su tremenda predicación a los perdidos. Juan, cocido en aceite hirviendo, desterrado a una isla llamada Patmos, y milagrosamente fue el único apóstol que murió de viejo. Pedro, ya lo vieron ustedes aquí. Pedro fue crucificado en Roma cabeza abajo. Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo y luego muerto a golpes cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Jacobo fue decapitado en Jerusalén y fue el primero de los apóstoles en morir. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado vivo hasta la muerte. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patros, Grecia. Tomás fue atravesado por una lanza en India durante uno de sus viajes misioneros. Judas Tadeo fue muerto a flechazos cuando se negó a rechazar de su fe en Cristo. Matías fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado, el que llenó la vacante de Judas. Pablo fue torturado y luego decapitado por el emperador Nerón. Simón Celote
fue aserrado por la mitad en Rusia. Felipe fue azotado, encarcelado en el año 54 después de Cristo, obrero diligente en Asia del Norte. La pregunta es, ¿en qué nos parecemos nosotros a ellos? Hago esto para recordar a esos grandes hombres de Dios que sus letras, que sus nombres están escritas en letras de oro dentro de la nueva Jerusalén que va a descender del cielo de Dios. Hombres que se inmortalizaron. Hombres que entregaron su vida para que usted crea, para que yo crea hoy en día. Y a través de esas personas que entregaron su vida, muriendo como lo hemos visto de una forma tan inimaginable en este tiempo para nosotros, entregaron su vida. Y hoy hay creyentes que están de pie ante Cristo, lavados con la sangre del Cordero, y que van a entrar al cielo, tener entrada al cielo a través de la gracia de Cristo, inmerecidamente. Pero el punto aquí no es este. Yo pregunto, ¿con qué muerte tú vas a glorificar al Señor? Hoy hay muchas personas llamando apóstoles ungidos y ven acá y los toco. Hemos visto tantas payasadas en los púlpitos, personas tirando gente así para brincar por encima porque no pueden, ellos no son dignos de pisar el suelo. Tienen que pasar por el medio de la gente. Son payasadas que se han metido a la iglesia. ¿Con qué muerte vas a glorificar al Señor? Van a llegar muchos al cielo aquel día, le dirán al Señor, 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 en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús le va a decir, ¿de qué me estás hablando? Usted nunca fue mío, yo nunca lo conocí, hacedor de maldad. Apártate de mí, vete al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso no es eso. El que sea mayor de todos, dice Jesús, hace la invitación, pues sírvale a todos. Hay que mirar a cada persona como superior a nosotros mismos. Tenemos que ser los servidores de todo el mundo. Personas que están siendo servidos. Ustedes los ven, están metidos allá asustados. Asustados totalmente. Llenaban estadios y de un pronto a otro ya no llenan ni la casa. Increíble. Si hay que aprender hoy en día es a depositar todo orgullo a los pies de Cristo. Hemos visto cómo esas personas tenían algo que nosotros ni por la mente nos pasa a dejar, que era la disponibilidad de creer y servir a Jesús como ninguno. Fueron muertos, entregaron su vida, hervidos en aceite, cortados por la mitad, desollados, le quitaban la piel. Y hoy nosotros pidiendo carros, pidiendo casas, pidiendo que se quite el coronavirus para mañana ir otra vez a manifestarme a la avenida central, apoyando el movimiento gay. Hoy ya nos conformamos en un espíritu de codicia lo que entró en la iglesia. No se conforman con tener lo que tienen. Piden más, cada vez más. Los pastores, No hay manera de llenarse la iglesia actual. pastores de iglesias grandes, ¿por qué no predican? Que mueran. ¿Dónde están aquellos Pedros que no tenían plata ni oro, pero daban lo que tenían, el poder del Espíritu Santo? ¿Dónde están? ¿Dónde están los Pablos que llenó el del Evangelio el mundo entero? ¿Dónde están? Quiero quedarme hasta aquí. Podría seguir horas, pero quiero dejarlo aquí porque quiero orar. Hoy en día hemos visto que necesitamos más la iglesia de Cristo que el mundo. Hoy hay que evangelizar a los evangelizados. La iglesia es la que necesita más de Cristo. Entró un indigente una vez en la iglesia y lo sacaron y él estaba llorando afuera porque quería entrar a escuchar la alabanza, quería entrar a escuchar la prédica. Lloraba
porque no lo dejaron entrar. Estaba sucio y maloliente. Jesús se aparece a él y le dice: no te preocupes, a mí tampoco me han dejado entrar. Hoy muchas iglesias tienen a Jesús afuera. Muchas iglesias no están ni adentro Jesús. Ahí está el superungido, el superdotado, el Superman, el Papa evangélico, está ahí en la tarima. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén. Cristo sea la gloria. Quiero terminar leyendo un versículo. En Romanos 13 dice la palabra del Señor. En Romanos 13, 11. Los discípulos del 2020, qué diferentes somos a los discípulos del primer siglo. ¿Qué diferencia? En Romanos 13, 11 dice así. Vamos a leerlo desde el 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, mire lo que dice. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, dice Pablo. Ahora está más cerca, ahora hay que levantarnos del sueño. Cuando una iglesia se duerme, el mundo está en tinieblas, el entorno está en tinieblas. ¿Cuánto has mejorado tú? ¿Cuánto he mejorado yo mi relación con Dios, mi oración? ¿Cuánto le doy? Le doy el diezmo a Dios de mi oración. Oro una hora, que fue lo que le pidió Jesús a Pedro. No has orado ni una hora. 1 minuto y fue por la comida. Gloria a Dios. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, dice Pablo, que cuando creímos le está a la iglesia. Le está diciendo, miren, ahora es cuando está más cerca. Ya la salvación viene. Vamos a cantarle esta canción al Señor y vamos a pedirle perdón como iglesia. Y él puede ponérmelo ahí duro. Yo espero que la palabra haya calado en su corazón y le haya hecho meditar. No le doy una palabra como se la dan quizá en su iglesia, pero esto es lo que Dios me dio y lo doy. Prefiero quedarle mal al hombre y quedarle bien a mi Señor. Ahorita voy a orar, quiero cantar con ustedes esta canción. Oiga lo que dice, mediten en ello. Estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto? Tus manos lo rindo todo, Señor. Dile al Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Dios, me abra a ti, me entrego a ti, Jesús.
estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Dile tú, abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado, abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria, yo quiero verte, gloria a Dios, muestra tu gloria y la bondad, quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Dile tú, abre mis ojos. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Oh, cierra tus ojos y deja que el Señor te ministre. Tú y yo necesitamos arrepentirnos. La iglesia necesita arrepentirse, el mundo necesita arrepentirse. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio. Dios envía palabras de su santuario en esta tarde. Él te dice, necesitas arrepentirse. Necesitas entregarme tu empresa, tu trabajo, tu familia. Yo te necesito para hacerte pescador de hombres. Tu familia necesita libertad. Tus hijos necesitan libertad. Y tú estás ocupado en tus... Santo, aleluya. El mundo se va al infierno y la iglesia ocupada. La iglesia no ora. La iglesia está ahí acaparando riquezas de este mundo. Contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Al descender, Señor, tu poder, queremos ver tu gloria. La iglesia necesita volverse atrás. La iglesia se necesita mirar en el telescopio a esa iglesia primitiva, a esa iglesia que derramó sangre por amor al evangelio. Hoy tenemos miedo de que es lo que se levante, toda enfermedad toque el cuerpo. El mundo nos mata, el mundo nos decapita, el mundo nos parte a la mitad, el mundo nos despelleja, el mundo nos crucifica. Pero un virus no nos puede matar, una enfermedad no nos puede tocar. Entrégale a Jesús tus cargas, entrégale a Jesús tu ministerio, entrégale a Jesús todo lo que tienes. Pedro era una persona igual que tú, igual que mí. Predicó y se convirtieron 3,000. Segunda predicación se convirtieron 5,000. Gracias, 8,000 personas. Usted no se los va a ganar. Yo no me los voy a ganar en mi vida. Pero él se lo ganó en 2 millones. Amén. Aquel hombre del vulgo. Aquel hombre vulgar. Aquel hombre que vivía en tinieblas. Cuando tú le entregas las cargas al Señor, cuando yo le entrego mis cargas al Señor, cuando yo
me voy a los caminos de Dios y le digo, endereza mis caminos, Señor, que se alineen conforme a tu voluntad. Amén. Es cuando Dios me galardona. Aleluya. Es cuando Dios me condecora Amén. Aleluya. con la unción. Es cuando yo comienzo a predicar y comienzan a convertirse el mundo, comienza a convertirse el sicario, comienza a convertirse el drogadicto. Enséñanos. Cuando yo le entrego al Señor todo lo que tengo, cuando yo me meto en el propósito de Él, Amén. Gloria a es cuando Dios comienza a manifestarse a favor mío, a favor de mi casa, a favor de mi pueblo, a favor de mi país. Porque el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Costa Rica anda en tinieblas. Necesita la iglesia ver la luz de Jesucristo. Necesita la iglesia arrepentirse. Ya no hay diferencia entre una religión y la iglesia de Cristo Jesús, bautizada con el Espíritu y poder. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Derrama tu gloria, oh Señor. Queremos ver tu majestad. Necesitamos volvernos atrás. Necesitamos examinar la escritura. Necesitamos aprender de los más. Cualquier mala palabra. Ahí están los predicadores. Ahí están los Pedros. Ahí están los Jacobos, los Santiagos, que no negaron su fe. Hoy vendemos como Judas la unción por precio, por dinero. Hoy vendemos a Cristo por precio. En el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero orar por ustedes, quiero orar por la iglesia. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, ven libertando la iglesia. Amén. Gloria a Ven Dios. Aleluya. sacando a la iglesia de Egipto, En el nombre del mundo. Ven sacando, Señor, a los obreros, ministros, pastores, maestros, evangelistas del mundo. Ven sacándolos, Señor. Gracias. Padre, sácalos de ahí, que podamos ser la luz para la oscuridad. Costa Rica está en tinieblas. Oh Señor, oh Dios, entrego mi vida. Puede decirle usted a Cristo, entrego mi vida, Señor. Hoy digo, envíame a mí, yo iré, Señor. Oh Señor, mi familia necesita liberación. Mi familia necesita, Señor, libertad. Oh Dios, y en ti está esa libertad. Entrego mi vida, mi ministerio, entrego todo lo que tengo, Señor. Lo pongo a tus pies, Señor. Si así lo hacen en el cielo los ancianos, las coronas. Oh Señor, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros aquí en la tierra? Cuando lo que tenemos es simple servidumbre. Comparado con lo que hay en el cielo, lo que tenemos es hojarasca, es basura. Bendito Rey de Gloria. Derrama tu gloria y majestad. Gracias. Oh, si usted no ha entregado su vida a Cristo, dile al Señor, ahí los que me escuchan al otro lado, dile al Jesús, entra a mi corazón. Dile al Espíritu Santo, ven y bautízame. Necesito, bautízame porque yo te necesito. Todo miedo, quita todo temor de la iglesia, quita todas esas cosas que han venido. La iglesia falta de unción, la iglesia falta de poder, falta de discernir la palabra, falta de apropiarse de las promesas. Dios de la gloria, oramos por sanidad, porque en esta hora quiero orar si hay una persona que está enferma, y cuando se predica el evangelio de arrepentimiento, y cuando hay disponibilidad, es cuando se comienzan a ver sanidades. Y trajeron paralíticos, y toda Siria creyó, y venían y traían enfermos de toda índole y eran sanados. Cuando hay predicación de arrepentimiento, comienzan a suceder los milagros. Si usted está enfermo, pon tu mano en la parte afectada y voy a orar. Si usted está enfermo, si usted tiene una dolencia, ahora mismo pon tu mano ahí y Cristo va a tocar esa parte afectada y te va a sanar. Ahora Dios envía desde tu santuario palabra. Dios envía unción desde su santuario. Él trae sanidad y medicina para tus huesos, para tus tendones, para tus vértebras, para tu cabeza, para tu corazón. Él trae sanidad y medicina ahora. En el nombre de Jesús, haga fluir, Señor. Porque no es palabra nuestra, es de parte del Espíritu Santo que tú envías. El Espíritu Santo está sanando mientras los ministros están orando. Tú vienes, Padre Santo, trayendo un fluir, un despertar, quitando las vendas que nos han cegado. Ahora pon tu mano en esa parte afectada. Por la llaga de Cristo usted es sanado. Por la llaga de Jesús usted es sanado. Pon tu mano en tu corazón y dile al Señor, sana mi corazón, sana mi tierra,
sana mi casa, sana mi familia, sana Costa Rica y sana este mundo, Señor. Ahora, envía palabra, Dios. Una palabra tuya bastará para sanar al enfermo. Una palabra tuya bastará para traer libertad al cautivo. Ahora, una palabra tuya, Señor. Envía fuerza de búfalo, aceite fresco para la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Diga usted, en el nombre de Jesús, hecho está. Yo lo creo, porque Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Diga usted, amén, amén, amén. Hecho está, hecho está, hecho está. Yo lo creo, yo lo afirmo y yo lo predico, porque está hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Santo es su nombre, santo es su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo es su nombre. Sea gloria. Amén y amén. Gloria al Señor.